Vamos a hacer la ronda de preguntas y respuestas rápidas para poder responder tantas como seamos posibles. La bioquímica es normal, pero 5 milímetros de sonolucencia nucal. Nunca se debe recomendar una NIPT para eso, con una sonolucencia 5. Vellosidades, array. ¿Por qué? Primero que todo, como lo mencioné, ciertamente es buena para trisomía 21, para trisomía 18, pero no es buena para otros. Entonces, con una sonolucencia nucal de 5 o de 3.5 realmente se pueden identificar microdelesiones, entonces hay que hacer investigaciones genéticas. Y otra pregunta para usted, Kipros. No hay regurgitación, pero sí hay un hueso nasal ausente, aislado a las 12 semanas. ¿Cuál es la importancia de un hueso nasal ausente? Yo creo que es un marcador importante, pero nuevamente hay que verlo en perspectiva con todo lo demás. Y lo mismo es cierto para los marcadores del segundo trimestre. No cometer el error, hay que mirar todo el bebé. Y lo mismo en el primer trimestre, si el riesgo total es bajo, entonces el hueso nasal es algo que anotamos y lo miramos después en el examen del segundo trimestre. No hacemos el examen invasivo. Lo más importante con respecto al hueso nasal depende del país de donde uno venga. Sabemos que en la raza negra y en los asiáticos del sureste asiático la incidencia de hueso nasal hipoplásico en el primer trimestre es más alto que en la población caucásica. Entonces, el hueso nasal aislado sí, no hay que mantenerlo en las notas, pero no aterrorizar a la paciente. Después a las 20 semanas, si es normal, no se hace nada más. Fantástico. Y para el resto del panel tengo varias preguntas acerca de esta discusión que tuvimos sobre el hecho de que es mejor hacer la valoración anatómica más tarde. Debemos pasar el examen de 11, 13 más 6 a un periodo posterior en el embarazo para maximizar la tasa de detección. Es mejor hacerlo, digamos, a las 13 semanas, el examen de primer trimestre. A ver, yo me refiero a esta pregunta brevemente. Yo creo que acabamos de publicar, si no pronto se publicará, un artículo importante para demostrar algo que sabíamos desde antes. Y tener mucho cuidado si utilizamos la prueba combinada de primer trimestre, la bioquímica y la sonolucencia nucal son mucho mejores a las 11 semanas que a las 13 semanas. De hecho, la tasa de detección es más o menos 10% más alta. Y tienes razón, el examen anatómico es mucho mejor durante las 12, 13 semanas. Entonces, ¿cómo conciliamos las dos cosas? Bueno, una opción es hacer la bioquímica a las 10, 11 semanas y el examen ecográfico a las 13 semanas. Si hay un servicio en donde se combinan las dos cosas, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por ejemplo, en nuestro servicio no podemos decirles a las pacientes que vengan 2 veces, entonces hay que tener cuidado porque la tasa de detección de anomalías cromosómicas es mucho menor si se hace a las 13 semanas las pruebas combinadas, entonces hay que tolerar un punto de corte más bajo para clasificar los hallazgos como positivos. Ahí Simon, en su centro, usted hace prueba de NIPT, pruebas invasivas en primera instancia. ¿Cuál es su práctica?
Nuestra práctica es hacer una NIPT a las 10 semanas de gestación y la ventaja de eso es que nos permite programar a las 12 o 13 semanas el examen anatómico y eso no es algo que sea de rutina en todo Australia. Es en el sector privado donde las pacientes pueden pagar las pruebas no invasivas que no están disponibles en el sector público. Si aceptamos las limitaciones, Kipros, de combinar a las 11 semanas, que es mejor que a las 13 semanas, eso es para trisomía 21, pero si hacemos pruebas no invasivas, eso supera esa limitación y si la hacemos de rutina la NIPT a las 10 semanas, no lo transformaríamos en una atención de cuidado en donde un NIPT hecho a las 10 semanas y el examen anatómico a las 13 semanas. Sí, exactamente eso es lo que hacemos en el sector privado, claro que sí. ¿Y por qué no lo hacemos para todo el mundo? Porque el gobierno inglés es muy pobre, están invirtiendo en armas nucleares y están financiando otras cosas, no tienen plata para lo otro, entonces por eso es que muere mucha más gente en Inglaterra que en los Estados Unidos. Tenemos un país muy primitivo, infortunadamente. Y tristemente esa situación afecta a todos los países también, pero los sistemas públicos de salud en este momento, las pruebas prenatales invasivas cuestan ¿cuánto? $150. Los gobiernos son tan tontos que no han negociado la cobertura. Las pruebas prenatales no invasivas, hay... Por ejemplo, la bioquímica en los Estados Unidos son más de $100. Entonces, lo que yo creo es que si uno va de las compañías y les dice que ofrezcan la NIPT por $50 para todo el país, les apuesto que aceptarían. Para todo el país aceptarían. No es la plata de ellos, lo que pasa es que no saben cómo negociar. En la India es por 70 libras la NIPT, ya está disponible. Y bioquímica en 30 libras, entonces no hay una diferencia muy grande entre la bioquímica y las pruebas prenatales no invasivas. Ahora una pregunta mía. ¿Ofrecen prueba combinada de rutina? Y si hay riesgo, entonces ahondan en la prueba. Si el centro está bien equipado y en algunas de las consultas privadas o en los hospitales privados se puede ofrecer sonolucencia nucal junto con hueso nasal y ducto venoso. Y si el riesgo es alto, entonces seguir el algoritmo de ustedes. Yo creo que es muy simple realmente. Es, como ya decían, me sorprende que en la India sea tan económica la prueba de ADN libre. Debería ser así en todas partes. En el sector privado eso es lo que ofrecemos y eso es lo que yo le ofrecería a cualquier pariente mía, pero vamos a seguir pagando por eso en Inglaterra. Pero si practicáramos la medicina como toca, entonces estoy de acuerdo que lo mejor es ofrecer la prueba de ADN libre a todo el mundo a las 10 semanas y el examen ecográfico a las 13 semanas. Y el examen ecográfico debe ser para buscar distintas anomalías fetales y luego decidir con base en esas si optamos por pruebas invasivas. La pregunta contraria, una situación de bajos ingresos, el problema puesto, todos los marcadores de primer trimestre están totalmente normales en ecografía, está bien, no hacer la bioquímica. A ver, discúlpeme, Aris, por responder tantas preguntas. Si optamos solamente por la sonolucencia nucal sola como marcador, la bioquímica responde el 10%. Si combinamos y la combinación nos da 90% de detección, si nos saltamos eso, se nos reduce a 80%. Entonces la pregunta es si cómo volvemos a devolvernos al 90% mirando el hueso nasal, el ducto, etcétera. La respuesta es que haciéndolo así lo logramos. Entonces la sonolucencia nucal, hueso nasal, insuficiencia tricuspidia, ducto venoso, si uno es muy, muy bueno en la ecografía,
del primer trimestre, la tasa de detección se aproximaría al 95%, sí, 95% con la bioquímica, 97%. Yo creo que si hacemos la bioquímica y logramos los marcadores ecográficos, llegamos al 90%. Y otra ventaja de hacer el examen de anomalía del primer trimestre un poco más tarde también es el efecto sobre los falsos positivos. Hay algunas preguntas sobre los falsos positivos. Una pregunta de J3 sobre el diagnóstico temprano de exónfalos que se reduce, y una pregunta semejante de Jai. Sí, yo vi un caso de exónfalos antes de 12 semanas y luego desapareció. ¿Qué quiere decir? Y Jehan, conoces muy bien la literatura. ¿Cuál es la tasa de falsos positivos de anomalías en el primer trimestre? ¿Sabemos eso? Desde el punto de vista de screening, de tamizaje, desde el punto de vista de tamizaje, yo diría que realmente no sabemos, es muy difícil dilucidarla, y la razón es que muchas veces se hace la terminación de estos fetos en el primer trimestre o a principios del segundo trimestre y no tenemos confirmación de autopsia para confirmar absolutamente que el diagnóstico ecográfico era correcto. Utilizamos la ecografía como herramienta de tamizaje y luego para confirmar el diagnóstico, y podemos tener una TOP, pero si no tenemos los resultados de autopsia en el primer trimestre para poder sustentarlo. Ahora, yo diría que hay algunos estudios de ILUSCUT de 2013 con buena histología, determinaciones tempranas, y lo que ellos sugieren, y también Otavio sugiere que la tasa de falsos positivas generalmente es bastante baja y puede ser menor que las tasas falsas positivas del segundo trimestre, pero eso es con base solo en unos pocos estudios hasta donde yo sé, y es muy difícil realmente dar una respuesta a esa pregunta. Y obviamente, si ven anencefalia, si se ve anencefalia en el primer trimestre y pues no se obtendrá la confirmación postnatal. Todos los datos confirman unas tasas muy bajas de falsos positivos, pero las malformaciones que evolucionan, como megacistis, por ejemplo, malformaciones como exonfalos, si es megacistis de 9 milímetros y luego se resuelve, ¿ese es un falso positivo o es la evolución natural de una condición? Yo creo que es esto último. La pregunta que no conocemos todo el tiempo es si la historia natural de las condiciones que se resuelven ya que haya riesgo de patologías adicionales también es diferente. Digamos, una mujer nos la remiten porque se midió la vejiga en 8 milímetros y para cuando ya llega donde nosotros está en 5 milímetros, y uno dice, ¿es o no? ¿Debemos hacer una prueba invasiva o no? Y obviamente esa es una discusión individualizada y también tiene que ver con la confianza que uno tenga con el clínico remitente que envió a esa paciente en primera instancia. Yo no sé si el resto de los panelistas tienen comentarios sobre este tema de la tasa de falsos positivos. Yo estoy de acuerdo, Aris. Hay dos tipos de falsos positivos. Los que uno piensa que hay una anencefalia o un defecto cardíaco y uno procede a la terminación y se equivoca, pero en general, y es poco probable en particular que aparezcan en la literatura publicada, porque la persona que escribe artículos no va a ser tan tonta de escribir. Entonces hay un sesgo de la literatura contra una verdadera tasa de falsos positivos. En el mundo real, si se termina con una terminación, terminamos el embarazo porque tomaron antibióticos por infección de citomegalovirus. Y es el punto que planteó Aris, es decir, el de las condiciones que evolucionan. Nos llegan muchas veces pacientes que llegan a las 12 semanas
han seguido el consejo de Simon, les hacen el examen ecográfico a las 10 semanas, luego el NIPT, luego se ve una sonolucencia nucal alta a las 10 semanas y de 3.5 cuando vuelven a las 12 semanas es 1.5. Entonces decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo asesoramos a estas pacientes? Eso es difícil y exactamente lo mismo con el exónfalos. La gran mayoría de los exónfalos contienen intestino y la incidencia a 11 semanas es muchísimo más alta que a las 15 semanas. La pregunta que no hemos respondido a pesar de tantos años de estar pensando en eso es que si hay un exónfalos a las 11 semanas, solamente con intestino, y donde aumenta la incidencia de la trisomía, si le pedimos a la mujer que vuelva a los 15 semanas y ha desaparecido, si hay mayor riesgo para se ve trisomía 18 o no. Realmente no lo sabemos y lo mismo es cierto para megacistis. El 90% de las megacistis, cuando las vemos y son de menos de 8 y las vemos 2 semanas después han desaparecido, significa que hay que también ha desaparecido el riesgo para la trisomía. No lo sabemos, probablemente hay algo como intermedio en esto. Y yo podría agregar un comentario. Y tal vez es lo que más preocupa con el diagnóstico de primer trimestre, y es que no tenemos un árbitro final, no tenemos el postmortem. Y si estamos hablando de introducir tamizaje generalizado, yo creo que a mí me preocuparía cómo se haga. Y es como el elefante en el cuarto, ¿cómo vamos a hacerlo? Aceptamos que el aspecto ecográfico de la malformación a las 11 semanas no es diferente de lo que es a las 18 semanas, pero como no tenemos un árbitro, descartar eso como prueba de tamizaje a nivel global. Entonces puede quedar en manos de unos pocos que puedan lograr algo que sea preciso y que... ese es mi comentario. Yo creo que lo segundo es que hemos hecho alfa-fetoproteína sérica y distintas pruebas para tamizar para anomalías estructurales, pero la ecografía es diagnóstica. Hay ciertas anomalías en donde la ecografía no es diagnóstica y para eso podemos decir que si vemos una lesión espinal, es diagnóstica la ecografía, pero hay otras con su historia natural que son problemáticas, las que se resuelven, las que tienen progresión, etcétera. Entonces tendremos que llegar a un punto en donde tendremos que dividir en dos grupos, en donde la ecografía es diagnóstica, que lo que vemos a las 11 semanas lo vamos a ver después y podemos seguir adelante sin necesidad del postmortem. Pero está el segundo grupo y adoptar una segunda opinión es una buena cosa, o remitir al paciente a alguien que sí es experto en el tamizaje, pero decir que es una prueba global, yo diría que en este momento es algo que me preocupa. Entonces esa pregunta sobre las tasas de falsos positivos son reales aquí y ahora, porque los que estamos aquí reconocemos el poder de la ecografía, el transvaginal del primer trimestre, pero ¿cómo se traduce eso a una herramienta de tamizaje a nivel generalizado? Eso me preocupa. Y Simon, me alegra mucho que tengamos más de 3,000 personas conectadas para oír a expertos como usted y como Kipros y el resto del panel hablando precisamente de este problema. Hemos hablado de los peligros de diagnosticar un intestino ecogénico con un examen transvaginal, a menos que bajemos la ganancia, prácticamente lo vamos a ver en todo el mundo. Eso es lo que puede ser un riesgo potencial y obviamente la gente que está conectada hoy, más de 3,000 personas, son las personas que están comprometidas a mejorar la ecografía y a reconocer esas imágenes y a terminar con las mejores prácticas. Muchas gracias a todos los que están aquí. Vamos a continuar con más preguntas. Por favor, siéntanse en libertad de irse cuando quieran. Les puedo decir que se están quedando conectados. El panel estará bien si ustedes tienen que retirarse. Varias preguntas en distintas formas aquí que nos dicen, bueno, ¿cuándo hago
cuando tengo un tamizaje combinado y sale de alto riesgo, a veces por la sonolucencia nucal, a veces por la bioquímica, ¿cuándo debo que pensar en pruebas de ADN libre? ¿Cuánto tengo que pensar en pruebas invasivas? Hay un punto de corte. Como la mayoría de las cosas en biología, no hay punto de corte por debajo del cual no haya riesgo de que no haya anomalías cromosómicas de trisomía 21. Entonces, si la madre quiere quedar totalmente tranquila, entonces las vellosidades coriónicas son diagnósticas. Recordemos que el ADN libre es una prueba de tamizaje muy poderosa, pero es una prueba de tamizaje y realmente es un muy buen tamizaje para la trisomía 21, pero no tan buena para otras trisomías, bastante buena para la trisomía 18 y 13, pero un poco menos, y no es muy poderosa para las microdelesiones, etcétera, etcétera. Si está elevada la sonolucencia nucal y el riesgo de las otras anomalías empieza a aumentar y empieza a aumentar después de 3,5 milímetros de sonolucencia nucal, 3,5 milímetros es el percentil 99, es bastante estable en toda la gestación. Entonces, si es más de 3,5, deberemos considerar la opción de vellosidades coriónicas. Si es menos de eso, sí, se debe discutir la opción, no enviar a la paciente a NIPT. Es una conversación individualizada. A la mujer se le tiene que informar que lo que está haciendo es una segunda prueba de tamizaje, que no es una prueba de diagnóstico si se le hace una prueba prenatal no invasiva. Ahora, si hay una anomalía estructural, la NIPT no es para hacerla en ese momento. ¿Alguien quiere ampliar esta respuesta, agregar si hay preguntas o si están de acuerdo o en desacuerdo? Por favor, si están en desacuerdo, díganlo. Kipros, en la práctica, tú sabes que las cosas corren sobre distribuciones y 3.4 y 3.6 no son tan diferentes en cuanto a sonolucencia nucal, pero en la práctica hay que tener un corte en el hospital mañana en la mañana cuando uno llegue en el consultorio. ¿Cuál es ese corte cuando hay esa charla detallada entre las vellosidades coriónicas y la NIPT? Nosotros trabajamos en el Sistema Nacional y el corte es 3.5. Uno muy fácilmente puede manipular el transductor y remedir, y 3.4 se vuelve 3.6, pero arbitrariamente 3.5. Prashant, dime qué hacen ustedes en la India. Ustedes hacen muchos estudios de tamizaje primer trimestre. Sí, lo que hacemos en nuestro centro es el hueso nasal, la sonolucencia nucal, y metemos un software para buscar trisomía 21. Si el riesgo baja por de 1 en 100, buscamos pruebas invasivas. Si el riesgo es de más de 1 en 1000, les aconsejamos que caen en los bajos riesgos y no les aconsejamos hacer nada más. Pero si si el riesgo está entre 1 en 200 o 1 en 2000, les damos la opción de NIPT si lo pueden pagar, porque vale 70 libras. Es 7,000 rupias. Y si pueden pagar por alguna razón, lo pueden pagar, pues se les da la posibilidad de marcadores y les damos la posibilidad de mayores pruebas. Si tienen la posibilidad de no tener más riesgos, pues les aconsejamos no hacer nada. Si está en categoría de alto riesgo, pues sí les aconsejamos pruebas invasivas. Ese es el protocolo que seguimos, pero nos aseguramos de examinar a las 12, 13 semanas, no a las 11 semanas, porque queremos dar mirar el transductor transvaginal y un tamizaje con la presión arterial media, porque hay una limitación financiera para detección de preeclampsia de 5% más o menos, especialmente en Doppler y presión arterial media. Entonces, dependemos en el algoritmo y el profesor Kipros ha hecho un muy buen trabajo
y maravilloso para todos los humanos y es un software fantástico utilizado en toda la India. Muchísimas gracias, profesor Kipros, por esto. Desde el fondo de mi corazón, muchísimas gracias. Y Kipros, si pusieras a hacer una pregunta también, en los 100,000 pacientes tamizadas que tú reportaste en las tasas de detección de varias anomalías, en el protocolo de los 13 minutos, hubo un examen vaginal en solo una pequeña proporción de los casos y quería tener tu punto de vista acerca de qué piensas sobre el examen intravaginal primer semestre. Simon, es parte cultural y es sorprendente verdaderamente. En muchos países las mujeres van donde el ginecólogo y abren las piernas de par en par, y en Inglaterra no hay sillas ginecológicas, hay sofás y las mujeres quedan cubiertas y uno trata de abrirle las piernas y las vuelven a cerrar y después hay que volvérselas a abrir antes de poderlas examinar. Entonces es una perspectiva diferente. Yo creo que dentro del servicio hospitalario, dentro de los consultorios en Inglaterra, o lo que se percibe ser un servicio aceptable, a lo mejor es más aceptable para los obstetras, hemos pasado tradicionalmente de la manera transabdominal. Puedo ver que el abordaje transvaginal da imágenes muchísimo mejores. Entonces, si yo trabajara en un entorno diferente y solamente mirara el tipo de imágenes que obtenemos, por supuesto que la respuesta sería muy sencilla. Tiene que ser transvaginal. ¿Eso era lo que querías escuchar? Y pocas personas tienen más experiencia que usted en King's con la evaluación de la longitud cervical transvaginal. Y cuando se hace el tamizaje, es una prueba aceptable incluso en el Reino Unido, pero hay una proporción pequeña de mujeres que lo rechazan y eso se vuelve un problema. También hay un problema, y siento ser absolutamente honesto, pero hay un problema también que cuando llega una mujer se acuesta en el sofá, se baja los pantalones y uno puede hacer el examen muy rápidamente de manera transabdominal. Si después uno quiere hacer un examen transvaginal en mi salón, yo tengo un cuarto con la máquina, eso significa que tengo que salir, la mujer tiene que cambiarse, seguramente tiene que ir al baño, regresar. Y yo tengo 16 pacientes que están esperando afuera. Durante un segundo no estoy sugiriendo que tengamos que comprometer la atención clínica por razones prácticas, pero no es cierto que si uno no tiene el montaje adecuado genera demoras y problemas, básicamente. El tiempo en cada paciente es 30 minutos, el tiempo del examen es a lo mejor de 15 minutos, porque hay mucho papeleo que hay que hacer hoy en día. Cuando llegan, llenan un formato de consentimiento, lean por qué consideramos el examen intravaginal, o a veces yo se los mando para que lo llenen. Una vez que aprenden y saben que las posibilidades de identificar una malformación o un problema en el embarazo es mucho más alta si hacen tanto el transvaginal más el es tema de mandarles el mensaje clave sobre el seguramente ahí es donde fallamos. Me encanta que tenga tanta claridad. Tenemos miles de personas que están escuchando. Así es como debe hacerse. Prashant está levantando la mano. Prashant. Pues es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. El tiempo va a ser seguro porque el intravaginal da imágenes del corazón fetal, toda la estructura fetal, incluyendo la sonolucencia nucal, incluyendo todas las secciones del bebé. Uno puede tener la longitud cervical más precisa, el Doppler de las arterias. Entonces se puede hacer sencillamente, precisamente, la ubicación va a ser fantástica, clara. Entonces las imágenes, eso es lo que uno está haciendo para todos los pacientes y va a ser fenomenal con el examen transvaginal. Y en India, el 90% de las mujeres lo aceptan porque se trata es de cómo se asesore a la paciente. Creo que todo depende de eso. Bueno, unas pocas preguntas más y los dejo ir. Y una pregunta buena que tenemos acá de Avidea, por favor.
una beta HCG muy baja, un PAPA muy bajo, implicaciones. ¿Qué hago? Creo que hay tres cosas que uno tiene que considerar. La primera es que cuando uno tiene un beta HCG y un PAPA muy bajo, es que esto está asociado con trisomía 13 y trisomía 18. Por favor, observen al bebé, midan la sonolucencia nucal, miren a ver si hay anomalías cardíacas, megacistis, exónfalo, holoprosencefalia, todos los signos de esas anomalías. En la segunda consideración, recuerden que la triploidía también puede aparecer con beta HCG y PAP bajas. ¿Cuál es la prueba NIPT con la triploidea? Va a ser normal porque la NIPT mide la proporción entre los diferentes niveles de cada uno de los cromosomas y la proporción en la triploidía va a ser normal. La tercera consideración es que esto puede ser un bebé cromosómicamente normal con un riesgo alto de restricción de crecimiento intrauterino temprano. Entonces, consideren el rol de la aspirina, 150 miligramos tempranamente. Es bueno para prevención de preeclampsia, no tan bueno para prevención de restricción de crecimiento, pero seguramente sigue siendo benéfico porque la misma mujer también va a tener riesgo de preeclampsia. Esas son las tres cosas en las que yo pensaría bajo esa circunstancia. Ahora, si se hace un NIPT o vellosidades coriónicas, depende de qué tan seguro está uno de chequear el resto de la anatomía. Si se hace una prueba invasiva, hay que tener cuidado de que haya evidencia de que cuando haya una placenta en muy mal estado que produce HCG y PAPA muy bajas, el riesgo de aborto va a ser más alto y podría uno pensar en esperar en una circunstancia como esta a las 16 semanas para una amniocentesis, aunque eso se basa en datos muy preliminares. Bueno, le voy a hacer aquí pero es una pregunta muy rápida de Aris nuevamente. Miren esto en relación a los números. Bueno, para resumir, en trisomía 21, el beta HCG y el PAP es de 0.5, en las trisomías 13 y 18 es 0.2 más o menos para ambas.